El conflicto entre China y Taiwán se ha potenciado últimamente, evidenciando lo que nunca dejó de ser uno de los escenarios más delicados del choque entre las dos mayores potencias del globo. No hay antecedentes en los últimos 72 años de una agudización de este problema hasta los extremos actuales, según reconoce el propio gobierno taiwanés, y no lo desmienten desde el otro lado en China. La verdad que esta crisis ha quedado expuesta por distintas razones, ¿cierto? Sobre todo por la cantidad de incursiones de aviones chinos en el espacio aéreo o en el límite del espacio aéreo taiwanés, pero además en los discursos que dio tanto el presidente chino como la presidenta de Taiwán con ocasión de las celebraciones del 1 de octubre por el 110 aniversario de la revolución que terminó con la monarquía en China en 1911. En esa celebración, tanto el presidente Xi Jinping como Tsai Ing-wen se refirieron a esta tensión entre ambos territorios. Y ahí el líder de la República Popular China, Xi Jinping, habló de una reunificación inevitable, que ojalá fuera por vía pacífica, y él dijo literalmente: los compatriotas de ambos lados del estrecho de Taiwán deben estar en el lado correcto de la historia. Hay que recordar que China considera a Taiwán una provincia rebelde, y desde ya hace bastante tiempo China ha puesto una fecha límite para que Taiwán vuelva a la madre patria, podríamos decir, y eso debiera ocurrir de aquí al 2049, que es cuando se cumplen los 100 años de la República Popular China, o sea, desde que se estableció la China comunista con el triunfo por parte de Mao Zedong y los comunistas frente a los nacionalistas en la guerra civil. Entonces, hasta el 2049, o sea, no más allá de esa fecha, Taiwán podrá seguir en esta situación un poquito en el limbo, donde todavía se mantiene en la práctica como un país independiente, pero que a nivel mundial no es un país reconocido, no es miembro de Naciones Unidas. Alguien dirá, no, si algunos lo reconocen, sí, pero solo 15 países en todo el mundo. Bueno, la presidenta taiwanesa reaccionó a esas declaraciones de Xi Jinping el 1 de octubre, y lo que ella dijo es que, bueno, su gobierno no va a ceder a las demandas de China ni a sus presiones, y ella señaló literalmente que Beijing no ofrece una forma de vida libre y democrática para Taiwán, ni soberanía para nuestros 23 millones de habitantes. O sea, bueno, ella, en todo caso, es una representante, podríamos decir, del mundo más duro frente a China. Ella es del partido político progresista, después les voy a dar el nombre exacto en este minuto, y les puedo contar que el partido que ella lidera es un partido independentista, de una posición bastante dura frente a China, a diferencia del Kuomintang, el partido nacionalista, que fue justamente el que se instaló en Taiwán después de la guerra civil, que es mucho más dialogante y que prefiere un statu quo frente a China, a diferencia del partido de Tsai, que va por la vía ya de frentón, de separarse de China y realmente convertirse en un país totalmente independiente. Pero antes de entrar en el conflicto, en los detalles y en los antecedentes, creo que es importante entrar un poquito con algunos datos de lo que es Taiwán. Bueno, Taiwán tiene como nombre oficial todavía República de China, algo que ahora está bastante en discusión, porque de hecho Tsai, la presidenta de este territorio, de este país, se ha manifestado dispuesta a cambiar el nombre, incluso ya un poquito abandonando esta idea de que Taiwán es el legítimo representante del pueblo chino, es decir, que es la China real. Después vamos a hablar del tema histórico, pero este es el nombre oficial, República de China. Así que, bueno, y no hay que olvidar que esta isla es la antigua isla de Formosa, y ese nombre obedece al descubrimiento por parte de los portugueses de esta isla,
que la bautizaron de ese modo porque significa hermosa, de ahí Formosa, y Taiwán, a juicio de algunos, se llama de esa manera por la ciudad más antigua de la isla, que es Tainan, la que tenemos aquí al sur. De ahí vendría el nombre Taiwán. Esa es la bandera de la República de China, la misma bandera que tuvo la República Popular China, o sea, la China comunista cuando, digamos, se instaló la República y se acabó con la monarquía. Bueno, es un país chiquitito, de menos de 36.000 kilómetros cuadrados, es un poquito más grande que Bélgica, para que se hagan una idea, con una población de 23 millones y medio de habitantes. La forma de gobierno es una república semipresidencialista. Recuerden que cuando hablamos de república semipresidencialista es cuando tenemos a un presidente que gobierna con un primer ministro, pero a diferencia de un sistema parlamentario, donde el primer ministro es el que realmente tiene el poder ejecutivo, en este caso lo tiene el presidente, y en este caso, en el caso de Taiwán, se dice que es un semipresidencialismo que se acerca bastante más al presidencialismo, porque el presidente tiene bastante más poder que el primer ministro. Y la jefa de Estado, la que tiene realmente el poder ejecutivo en este país, es ella, Tsai Ing-wen. Ella gobierna desde mayo de 2016, ella ya está gobernando un segundo mandato, porque de hecho la constitución taiwanesa permite un máximo de 2 mandatos de 4 años. O sea, también podríamos ya ir concluyendo que realmente los taiwaneses han celebrado, ¿cierto? Están contentos con la gestión de esta mujer que ha tenido una administración bastante confrontacional con China, a diferencia, como les comenté hace un rato, de los gobiernos del Kuomintang. Ella tiene 65 años, es del Partido Democrático Progresista. Taiwán tiene básicamente 2 partidos políticos, podríamos decir que lo que hay es hay un bipartidismo. Está el Kuomintang, que es el partido nacionalista, el famoso partido de Chiang Kai-shek, que fue el derrotado en la Guerra Civil China, y por otro lado está el Partido Democrático Progresista. El partido del Kuomintang, el partido nacionalista, podríamos decir que es un partido más de derecha, y este Partido Democrático Progresista más de centro. No me atrevería a decir que es de centro-izquierda, porque hay que comprender que Taiwán no quiere nada con el comunismo, con la izquierda, ¿cierto? El gran rival, tampoco me atrevo a decir enemigo, porque realmente, bueno, quizás con el tiempo China se va a ir convirtiendo en un gran enemigo en la medida que sigue tomando y teniendo estas políticas contra Taiwán. Pero ellos, los taiwaneses, ¿cierto?, valoran mucho su libertad, y su libertad en todo sentido, y también su libertad económica. Entonces estamos hablando de 2 partidos, uno a la derecha, otro más al centro, pero ambos partidos son muy liberales en lo económico. El PPD, eso sí, es mucho más independentista que el Kuomintang. El Kuomintang es un partido más dialogante con China, y este es más progresista, pero la verdad que yo diría que las diferencias más importantes tienen relación con el cómo se ven respecto a China. Ella es abogada, es una mujer que tiene, digamos, un currículum interesante. Ella obtuvo un máster en ciencias legales en la Escuela de Derecho de la Universidad de Cornell en 1980, o sea, en Estados Unidos, y luego un doctorado de la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres en 1984. Una mujer preparada, como pueden ver, y también tiene una trayectoria política. Fue ministra de Asuntos Continentales entre 2000 y 2004, luego también legisladora en el Parlamento taiwanés, que es unicameral, y de 113 escaños. Hoy día digamos, Parlamento está básicamente en manos del PPD, que es su partido, 62 escaños, versus el Kuomintang, que tiene 38 escaños. O sea, realmente hoy día el partido mayoritario definitivamente es el partido de Tsai, de ella. Son, desde el punto de vista de la religión, budistas en un 35%, taoístas un 33%, cristianos 4%,
La religión tradicional, China, 10%, otras o ninguna, 18%. La religión tradicional incluye a los confucionistas. La Edad Media, aquí vamos a ver que este es uno de los grandes desafíos, uno de los problemas, podríamos decir, de Taiwán. La edad media es de 42.3 años, es una población envejecida, donde la tasa de fertilidad es la más baja en el mundo, tienen apenas 1.07 hijos por mujer. Esto es bien increíble porque es lo más bajo en el mundo, o sea, está el último del ranking, es el número 227. Vean, Corea del Sur tiene 1.09, Singapur 1.15, Macao, y ahí vamos para arriba. Y este es un gran problema, porque estamos hablando de la posibilidad de una futura escasez de mano de obra, una caída de la demanda interna en el futuro, una disminución de los ingresos fiscales. Estamos hablando de una población que envejece rápidamente y se espera que la cantidad de personas mayores de 65 años represente casi el 20% de la población total de la isla para 2025. Aquí tenemos una situación muy complicada, ¿eh? Extremadamente complicada. Así que aquí tendrán que hacer algo los taiwaneses, ¿eh? Tanto, digamos, para fomentar la natalidad, como para también ver qué hacen con su sistema de pensiones, todo eso. Es la economía número 22 a nivel mundial, eso también es impresionante considerando el tamaño de la isla, ¿eh? Tienen un PIB per cápita por paridad de poder de compra, que es un poco más alta que la de Chile, $24.500, y recursos naturales la verdad que no tienen demasiados, tienen modestas reservas de carbón, gas natural, piedra caliza, mármol, asbesto, agricultura, arroz, maíz, verduras, frutas, té, cerdos, pero definitivamente lo más relevante tiene relación con su industria y por lo tanto también con sus servicios. Y cuando hablamos de su industria, estamos hablando de una industria con alto valor agregado y una economía que está orientada al sector exportador definitivamente. Ellos lo que más exportan son productos electrónicos, maquinaria y petroquímicos. Y les voy a mostrar aquí qué es lo que ellos exportan y hacia dónde. Lejos, lejos, lo más importante en la industria y en las exportaciones taiwanesas están los circuitos electrónicos integrados. Quizá alguien se pregunte, ¿qué es eso? Esos son los famosos chips, estos micro... ay, se me fue la palabra en este minuto exacta, pero los microprocesadores, todo eso, pero básicamente estos chips que hoy día, ¿cierto?, escasean en toda la industria de los dispositivos móviles, ¿cierto?, los computadores, los tablets, los teléfonos, incluso la industria automotriz. Me imagino que todos habrán leído que hoy día no se están pudiendo fabricar los autos que demanda el mercado porque también faltan chips. Bueno, Taiwán es, por si alguien no lo sabía, son los reyes de los chips en el mundo, no solamente por la cantidad que producen, sino por la calidad y el tipo que producen. ¿A qué me refiero? Ellos son digamos, los más fantásticos a nivel planetario, de los chips más sofisticados. No hay nadie que pueda hacerles esa competencia. Taiwán es, pero por lejos, digamos, los más capos en el mundo de esos chips. O sea, Apple le compra todos los chips a Taiwán y, por ejemplo, y como les digo, la industria más sofisticada necesita de Taiwán para sus propias industrias. Así que aquí, digamos, tenemos un dato muy importante, fundamental, y bueno, sus grandes socios comerciales, China, número 1, importantísimo, porque aquí también, China, por ejemplo, es un gran productor y fabricante de chips, pero no logra fabricar esos chips altamente sofisticados, y eso se los compra también a Taiwán. Estados Unidos es otro de los socios comerciales importantes, y Japón. O sea, China, Estados Unidos y Japón, grandes socios comerciales de Taiwán. Así que, y bueno, obviamente, y en general, cuando vemos industrias bien diversificadas,
altamente, digamos, como digo, diversificadas y con mucho valor añadido en general. Eso va asociado a un sector de servicios importantes, y de hecho el 73% del Producto Interior Bruto es el sector servicios dentro de la economía taiwanesa. Bueno, aquí también lo que les quería mostrar, que es muy impresionante, no sé si alcanzan a darse cuenta, pero uno cuando observa el PIB de cualquier país en el último tiempo, vamos a observar que en el 2020 se nos va a caer de todas maneras, vamos a ver unos números en rojo terribles a propósito de la pandemia, ¿cierto? ¿Para qué decir un país tipo, no sé, Argentina, que estaría casi en el 10%, esa columna roja hacia abajo? Lo que podemos ver aquí en Taiwán es una excepción a nivel mundial. Ver que el 2020 igual creció, o sea, no vemos el número rojo. O sea, Taiwán es un país que logró gestionar y manejarse tan bien en la pandemia que ni siquiera tuvo, digamos, o sea, no dejó de crecer, creció poco, pero no dejó de crecer. Bueno, recuerden que Taiwán fue el primer país que dio las alertas de que había un virus dando vuelta, lo silenciaron. Recuerden que Taiwán no es parte de la OMS porque, bueno, China se ha encargado de dejarlo fuera, porque Taiwán, al no ser un país reconocido por la ONU, está todo ese tema, ¿cierto? También es una isla, es cierto, pero es impresionante. Han muerto de coronavirus menos de 900 personas. Chile han muerto, ¿cierto? 37.000, esos son más o menos los números. Menos de 900 personas han muerto en Taiwán a propósito del coronavirus. Increíble, increíble la gestión de la pandemia, y es un país que ha hecho las cosas muy bien. Se considera que es una de las democracias, si no la más consolidada de Asia, todo lo que tiene que ver con los niveles de libertad, también está en los rankings de los países a nivel mundial, en cuanto a democracia, libertad, Estado de Derecho. Es bien, bien increíble, considerando que además es un país que logra, digamos, salir de la dictadura, porque así fue. El Kuomintang instaló primero una dictadura, o sea, era un país de partido único, no había libertad, y es un país que poco a poco va avanzando, y es un ejemplo, es una especie de faro democrático, faro en libertad de economía, y tantas otras cosas para esa parte del mundo. Bueno, como les comentaba, Taiwán es para China una provincia rebelde. China está dividida en 23 provincias, y Taiwán, que lo tenemos aquí, que está apenas a 170 kilómetros de China, es considerada una provincia rebelde que debe volver a la madre patria, como lo está haciendo Hong Kong y Macao. Recuerden que Hong Kong y Macao, ¿cierto? De otra manera están volviendo, bastante a la fuerza finalmente, porque debían volver, recuerden, gracias a ciertos tratados que se firmaron, en el caso de Hong Kong con los británicos, en el caso de Macao con Portugal. Esos territorios debían pasar un periodo de transición de 50 años para volver a la madre patria, pero sabemos, por ejemplo, que el caso de Hong Kong ya en la práctica finalmente es parte de China, porque recuerden que el año pasado China, al aprobar esa ley de seguridad, lo que hace es poder intervenir dentro de Hong Kong, y con eso le ha quitado toda su libertad, y por lo tanto hoy día Hong Kong, como digo, en la práctica es parte de China. Y Macao va más o menos por la misma. Lo que ocurre es que Macao, podríamos decir que es menos rebelde que Hong Kong. Pero bueno, Taiwán, no hay tratado, no hay nada que pueda amparar en ese caso a Taiwán, pero China, como les decía, se ha propuesto que Taiwán vuelva a la madre patria máximo de aquí al 2049. Así que vamos a ver cómo termina aquello. Y ahí vamos a ir viendo qué es lo que está ocurriendo hoy día, como para ir sacando algunas conclusiones de cómo puede terminar todo esto. Entonces vamos a irnos a los antecedentes. Y esta foto, en todo caso, es el memorial, se llama el Salón Conmemorativo Nacional de Chiang Kai-shek, que es un lugar imperdible, podríamos decir, para quienes visitan Taipei en Taiwán, la capital de esta isla, de este territorio. Bueno, podríamos
decir que todo comienza en 1949, cuando los comunistas ganaron la guerra civil, ¿cierto? O sea, hay que situarnos ahí, pero la verdad, en realidad debemos ir un poquito más atrás en la historia, y recordar que en 1911 el Partido Nacionalista Chino, el Kuomintang, es el que derriba la dinastía Qing, la última dinastía de los chinos, y proclama la república. Por si acaso, la dinastía Qing es la misma que se puede también denominar como dinastía Manchú, porque provenían de Manchuria, por si acaso, un pequeño paréntesis. Entonces ahí tenemos a Sun Yat-sen, considerado el padre de la China moderna, un personaje histórico que es tan importante para la República Popular China, es decir, para la China comunista, como para Taiwán, porque es el padre de esta nueva China que acaba con la monarquía, con años, con siglos de monarquías, imperios y eso. Pero aquí lo interesante que es el Partido Nacionalista Chino, o sea, el partido que después va a fundar Taiwán, digamos, como nueva entidad política, podríamos decir, la que acaba con la monarquía en China. Luego, también hay que recordar que los nacionalistas, o sea, el Kuomintang va a entrar en una guerra civil con los comunistas. Una guerra que va a ser muy larga, que va a durar entre 1927 y 1949, sin embargo, hay un periodo, podríamos decir, de tregua entre ambas facciones, entre el 36 y 45, podríamos decir, entre el periodo de la Segunda Guerra Mundial, cuando la zona más rica de China es ocupada por los japoneses. Recuerden que ahí los nacionalistas del Kuomintang y los comunistas se unen para enfrentar al enemigo, que son los japoneses. Recuerden que la ocupación japonesa además fue tremendamente cruel, fue terrible para los chinos, algo que aprovecho de pasar el aviso, por si alguien no ha leído Los Cisnes Salvajes, ese libro que describe muy bien toda esa etapa. Creo que el que lo lea lo va a tener súper claro lo que les estoy diciendo. Esa ocupación realmente marca a los chinos, bueno, marca a todo el sudeste asiático, la verdad. Y entonces esta guerra civil se parte en dos fases. Primera fase, 1927-1936, segunda fase, 1945 a 1949. Muchos pensaron que con la expulsión de los japoneses que son derrotados en la Segunda Guerra Mundial, probablemente iban a poder llegar a algún acuerdo, y la verdad es que lo intentan, los nacionalistas con los comunistas. Ahí hay diferencias ideológicas insalvables, no se ponen de acuerdo, sigue la guerra, y quienes ganan la guerra son los comunistas, y los nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek deben salir de China y se refugian en Taiwán, en la isla Formosa, ¿cierto? Entonces aquí tenemos a Chiang Kai-shek, quien es el líder del Partido Nacionalista Chino del Kuomintang. Ahí vemos nuevamente otra foto, pero más cerca de este memorial a Chiang Kai-shek en Taipei. Y entonces él va a instalarse en Taiwán, siempre pensando que ellos eran los verdaderos, ¿cierto?, representantes del pueblo chino, eran la verdadera China, y que en poco tiempo probablemente iban a recuperar el territorio continental de China, quizás con la ayuda de Estados Unidos, porque no hay que olvidar que Estados Unidos apoyó a los nacionalistas, así como la Unión Soviética apoyó a los comunistas en esa guerra civil. Y él va a gobernar con mano de hierro Taiwán, pero sabemos que va a morir sin conseguir su cometido, ¿cierto? Pero aquí tenemos otra foto con Sun Yat-sen, el padre de la China moderna. Ahí lo tenemos sentado, el que logra terminar, el que lidera la revolución en contra de la monarquía en China, y tenemos a Chiang Kai-shek ahí a la izquierda, el posterior presidente de la República de China, hoy Taiwán. Personajes importantísimos para la historia de China y de Taiwán, la verdad, para los dos. Chiang Kai-shek entonces sucedió a Sun Yat-sen como líder del Partido Nacionalista Chino. Bueno, sabemos que entonces en la China continental, Mao Zedong, ¿cierto?, proclama la fundación de la República Popular China el 1 de octubre de 1949,
él comienza o funda esta república como bajo un sistema de partido único, controlado por el Partido Comunista Chino. Ahora, creo que también es muy importante tener presente que ya se va instalando la Guerra Fría, el mundo se empieza a dividir en bloques, ¿cierto? Y en este contexto, Estados Unidos comienza a buscar aliados en Asia, porque no hay que olvidar que en 1950 estalla la guerra de Corea. Entonces, aquí podemos ver el mundo en Guerra Fría en 1980, aquí tenemos Asia, donde Taiwán está en azulito, frente a esto que es totalmente rojo, donde está China, donde está Corea del Norte, donde tenemos Vietnam, Camboya, Laos, por ejemplo, ¿cierto? En ese contexto de Guerra Fría, Estados Unidos entonces se va a acercar a Taiwán, porque lo que quería era evitar, como todos lo sabemos, que el comunismo fuera hegemónico en Asia, ¿cierto? Y en ese contexto sabemos que va a comenzar una cooperación militar y una ayuda al desarrollo agrícola e industrial importantísimo hacia Taiwán, lo que va a permitir el llamado milagro taiwanés. Sin embargo, aquí creo que hay que hacer un paréntesis y hacer un pequeño apunte que a muchos se les olvida en el análisis rápido de toda esta situación, y es que la ocupación japonesa de Taiwán, Taiwán también fue ocupado por Japón, Japón ocupó Taiwán, pero a diferencia de otros territorios, muchos dicen que Taiwán fue la mimada de Japón, o sea que la ocupación fue menos brutal, Taiwán podríamos decir que fue una especie de regalona de los japoneses, y de hecho es súper interesante, pero Japón comienza una especie de revolución industrial en Taiwán e invierte mucho en Taiwán. Entonces, cuando se habla del milagro taiwanés y solo se le achaca o solo se considera a Estados Unidos como el gran antecedente de aquello, creo que nos quedamos cortos. O sea, es importante recordar que Japón también hace lo propio. También hay que decir que con la misma guerra, con la Segunda Guerra, muchas de esas infraestructuras también quedan en el suelo producto de la guerra. Sin embargo, hay ahí un antecedente importante, y creo que también es muy relevante tener presente ese antecedente para comprender el por qué también la relación entre Taiwán y Japón hoy día es muy positiva, a diferencia de lo que vemos de Japón con otros países del sudeste asiático, donde Japón no es nada de bienvenido, y de hecho los países tienen mucho trauma respecto de Japón, porque sabemos que Japón además no ha pedido perdón, y hay todo un tema ahí de los nacionalismos. En cambio Taiwán no tiene, podemos decir, ese rollo, y tiene una relación mucho más amigable, y de hecho siempre se ha pensado que en el caso de que haya, por ejemplo, un conflicto militar entre Taiwán y China, no solamente Estados Unidos podría, no digo que necesariamente, podría ir en socorro de Taiwán, sino también Japón. Y Japón está bastante más cerca, ¿cierto? Japón lo tenemos aquí arribita, ¿cierto? Así que eso creo que es importante que lo tengan presente. O sea, Japón como un aliado, como un país amigo de Taiwán en la región. Siento que Japón además es una potencia, al menos asiática, ¿ah? No es la potencia de hace 20 años a nivel mundial, pero sí un país muy, muy relevante en el concierto asiático y en el llamado Indo-Pacífico, que creo que también lo tengan súper claro, y aquí quiero como subrayar la idea. No hay que olvidar que hoy día la hegemonía mundial se juega en esta zona del mundo. Por eso es tan importante lo que ocurre hoy día entre Taiwán y China. ¿Por qué están las alarmas prendidas? ¿Por qué el mundo se pone nervioso también eh, respecto de qué ocurre entre Taiwán y Estados Unidos? Perdón, entre Taiwán y China? Claro, lógico, es muy importante, porque si llegara a haber una guerra se podría enfrentar Estados Unidos y China. Ambos países son potencias nucleares y son las principales potencias a nivel mundial. Pero lo más relevante es que esta es la zona, el Indo-Pacífico, la zona donde se juega hoy día el poder mundial. Hoy día, dentro del tablero internacional, no hay otra zona más relevante que esta. Y por eso todo lo que ocurre aquí es relevante.
Eso también quiero que lo tengan súper claro. Bueno, ahora volviendo a lo nuestro, esta luna de miel, podríamos decir, entre Estados Unidos y Taiwán, se acaba en 1971, o por lo menos se tensa en 1971, a propósito de la resolución 2758 de Naciones Unidas. ¿Qué pasa en esta resolución del 25 de octubre de 1971? Que si se dan cuenta, hoy se cumplen 50 años, quizá alguien lo vio en algún medio digital, porque me imagino que esta noticia saldrá mañana en los diarios habituales. Bueno, hace 50 años exactamente, Naciones Unidas decidió que Taiwán, o la República de China, el nombre oficial de Taiwán, ¿cierto?, ya no era, digamos, el país, digamos, que representaba legítimamente al pueblo chino, sino que a partir de ese momento iba a ser la República Popular China la que tenía los legítimos derechos como representante del pueblo de China. Aquí reconociendo que los representantes del gobierno de la República Popular de China son los únicos representantes legítimos de China en las Naciones Unidas, y que la República Popular de China es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, decide restituir a la República Popular de China todos sus derechos y reconocer a los representantes de su gobierno como únicos representantes legítimos de China en las Naciones Unidas, así como expulsar inmediatamente a los representantes de Chiang Kai-shek del puesto que ocupan ilegalmente en las Naciones Unidas y en todos los organismos con ellas relacionados. O sea, hasta el 25 de octubre de 1971, desde la creación de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, era Taiwán el que representaba al pueblo de China en Naciones Unidas. Fue pasando el tiempo, y en algún momento, aquí la Asamblea General de Naciones Unidas se da cuenta o llega a la conclusión que fue la China comunista la que ganó además la Segunda Guerra, o sea, y que ganó además la guerra civil, y que la que tiene realmente el derecho de estar representando al pueblo chino es la China comunista, es la que tiene el derecho a estar dentro del Consejo de Seguridad permanente de Naciones Unidas, y que Chiang Kai-shek y sus amigos tienen que salir de ahí. ¿Ah? Claro, en un comienzo esto no tuvo una repercusión tan grande, pero con el tiempo, China, a la medida que se fue haciendo más poderosa, desde finales de los años 70, gracias a las reformas de Deng Xiaoping, China fue teniendo cada vez más poder, más fuerza para ir intimidando a los distintos países del mundo, para, en el fondo, hacerles la pregunta: ¿ustedes están conmigo o están sin mí? ¿O me reconocen a mí como país legítimo, ¿cierto? Si quieren negociar conmigo, por ejemplo, y tienen que olvidarse de Taiwán, ¿se fijan? O sea, y ahí es impresionante cómo vamos viendo que va disminuyendo la cantidad de países que reconocen a Taiwán, y Taiwán va quedando bastante aislado internacionalmente. Bueno, así votó el mundo esa resolución que acabamos de ver, la 2758. Por ejemplo, Chile, como pueden ver, votó a favor. Perú, bueno, aquí en América Latina estuvo más o menos dividido. Estados Unidos votó en contra. Sin embargo, vamos a ver que Estados Unidos vota en contra, pero con el tiempo, a medida que pasa el tiempo, se va a ir dando cuenta que esto no tiene ningún sentido, y que le conviene reconocer a China también con el fin de contrarrestar el poder de la Unión Soviética en medio de la Guerra Fría. Vamos a meternos inmediatamente en eso. Pero miren, en Europa muchos países votaron a favor de esto. Bueno, también hay algunos que se abstuvieron, como el caso vemos aquí de España, por ejemplo. En contra vemos aquí Australia, Japón. Bueno, todo esto lo van a poder ver, yo se los voy a mandar con los apuntes, por si lo quieren mirar con mayor detención. Y esta es la situación actual. Apenas un puñado de 15 países tienen embajada taiwanesa, es decir, tienen relaciones diplomáticas con Taiwán y reconocen a Taiwán como el legítimo representante del pueblo chino. Entonces vemos en el caso de nuestra región a Paraguay, el único país que reconoce
a Taiwán un par de islas del Caribe, más Guatemala, Honduras, Nicaragua. Haití también. ¿Mm? Ahí también las Islas Marshall, Tuvalu, Palaos, Ciudad del Vaticano. ¿Mm? Pero también hay muchos países que tienen oficinas culturales, comerciales o económicas u otros organismos de Taiwán y correspondencia en Taiwán, como es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. Alguien se preguntará, bueno, ¿cómo funciona hoy día Estados Unidos? ¿Cuál es la relación? Vamos a verlo inmediatamente, pero en el caso de Estados Unidos funciona con el llamado Instituto Estadounidense en Taiwán, que es el que mantiene las relaciones entre Estados Unidos y Taiwán, relaciones económicas, me refiero a comerciales, culturales, todo eso. Entonces hay una oficina de este Instituto Estadounidense en Taiwán. ¿Mm? Así que son muy poquitos, y es impresionante porque estos números han ido disminuyendo. O sea, en la medida que China fue adquiriendo mayor poder, sobre todo económico, fueron disminuyendo los países que reconocían a Taiwán. Porque, lógico, ¿no? O sea, China fue aprovechando ese poder para decirle, bueno, ¿quieres tú que yo tenga una buena relación contigo? Pues bien, tienes que olvidarte de Taiwán, y así. ¿Mm? Bueno, entonces, volviendo con Estados Unidos llega a la conclusión que es mejor sumarse a lo que está ocurriendo a nivel mundial, que hay que acercarse a China, entre otras cosas, como les comentaba, para de alguna manera contrarrestar el poder de la Unión Soviética, para de alguna manera, ¿cierto?, ahí meter cuñas, digamos, debilitar al gran bloque comunista. Además, los chinos estaban pasando por un momento tenso con la Unión Soviética, entonces era un momento perfecto. Se dice que aquí Henry Kissinger fue, digamos, un estratega muy importante de todo esto. Y bueno, aquí vemos a Mao Zedong con Richard Nixon dándose la mano en Beijing en febrero de 1972. O sea, muy poquito después. Recuerden que si en octubre se aprueba la resolución en Naciones Unidas, ya en febrero del año 72 Nixon va a China a entrevistarse con Mao Zedong, y va pasando el tiempo, y en 1979, aquí vemos ya definitivamente cuando China establece relaciones diplomáticas plenas con Estados Unidos en 1979, cuando China ya era gobernado por Deng Xiaoping, ¿cierto?, el padre de las reformas económicas de China, con Jimmy Carter. ¿Mm? Entonces Jimmy Carter reconoce la soberanía de la República Popular China, pero aquí también es muy, muy importante tener presente que Estados Unidos no abandona Taiwán, o por lo menos intenta demostrarle a Taiwán que no lo va a abandonar, y para ello lo que hace es aprobar la llamada Ley de Relaciones con Taiwán de 1979, donde sobre todo aseguraba apoyo militar de Estados Unidos a Taiwán. Bueno, de hecho, Estados Unidos al que más le vende material bélico en el mundo es a Taiwán. O sea, hay un apoyo en ese sentido importantísimo, y Estados Unidos siempre ha dicho que va a apoyar a Taiwán en todo lo que sea necesario. Entonces existe esta ley marco. Entonces, como dice ahí, crea la Autoridad Legal Nacional para la conducción de relaciones no oficiales con Taiwán. Entonces, en el fondo, lo que le dice a Taiwán: perdónenme, no podemos reconocerlos más a ustedes como país independiente y soberano, porque yo estoy reconociendo a China. De hecho, Estados Unidos, a partir del establecimiento de relaciones con China, tuvo que sacar a sus tropas que tenían Taiwán, porque las tenía, y también Estados Unidos aprovechó de exigirle a China que nunca recuperaría Taiwán por la fuerza. Eso también es interesante. O sea, si es que China en algún momento eventualmente decidiera atacar Taiwán, estaría violando el acuerdo con Estados Unidos. Pero bueno, China sabemos que en general, o últimamente, no es muy respetuoso de los acuerdos. Me refiero, por ejemplo, al acuerdo con los británicos respecto a Hong Kong. Y aquí les leo lo siguiente. Esto es bien interesante. Esta es la sección 2B4 de la Ley de Relaciones con Taiwán, que dice lo siguiente:
Es política de los Estados Unidos considerar cualquier esfuerzo para determinar el futuro de Taiwán por medios que no sean pacíficos, incluidos boicots o embargos, una amenaza para la paz y la seguridad del área del Pacífico Occidental y de gran preocupación para los Estados Unidos. En el fondo lo que está señalando aquí Estados Unidos que va a apoyar a Taiwán, ¿cierto? En el caso de que sea necesario, incluso por medios que no sean pacíficos, incluidos boicots o embargos. Aquí no está hablando Estados Unidos directamente de ir a rescatar a Taiwán en el caso de que sea invadido por Estados Unidos. De hecho, a partir de este artículo siempre se ha hablado de un concepto bien interesante y es el de ambigüedad estratégica por parte de Estados Unidos hacia Taiwán. O sea, Estados Unidos deja todo el tiempo entrever que va a ir al rescate de Taiwán, pero no lo dice. Sin embargo, hace 3 o 4 días vimos que Joe Biden dio ciertas declaraciones y señaló enfáticamente y explícitamente que Estados Unidos, ¿cierto?, apoyaría a Taiwán, defendería a Taiwán en el caso de que China lo invadiera. Eso que quizás no fue una gran noticia o que quizás a nadie le llamó tanto la atención, es muy relevante porque viene a romper ese concepto que les decía el llamado ambigüedad estratégica, donde Estados Unidos no deja tan claro lo que haría, lo que no haría. Lo que sí, todo el tiempo, y así lo ha hecho desde la ley de 1979, es apoyar materialmente a Taiwán, pero nunca ha dicho explícitamente que va a intervenir en una guerra en favor de Taiwán en el caso de que China los invada, pues. Entonces, por eso China quedó muy enojado, porque dijo que Estados Unidos no estaba cumpliendo sus compromisos y que esto podría escalar y que sería, bueno, sí quedó muy enojado, pero realmente lo que dijo Biden viene, digamos, a aumentar la intensidad de esta retórica y de esta tensión que estamos viendo en este lugar del mundo en el último tiempo. ¿Usted una pregunta? Sí, dime. ¿Eso que dijo Biden son palabras así, tirar un poco al voleo? ¿O él puede determinar eso? ¿O eso lo tiene que apoyar el Congreso? ¿O qué? ¿Biden puede llegar y determinar, vamos a hacer un apoyo militar para defender Taiwán? ¿O son palabras dichas así como un poco como una bravata? Yo, a ver, no, se supone que necesitaría eventualmente apoyo del Congreso, aunque sabemos que muchas veces Estados Unidos ha invadido sin el apoyo. O sea, eso también hay que tenerlo claro. Una cosa es lo que la legalidad dice y otra cosa es lo que los presidentes hacen. Igual siempre encuentran algún tipo de resquicio para, por ejemplo, Actuar. sí, lo digo porque es así, ¿ah? Pero a mí yo al menos me quedo con la idea de que Biden lo hizo más por en el fondo darle una señal a Taiwán de que en el fondo tiene que estar tranquilos porque Estados Unidos está con ellos, y de alguna manera responderle a Xi, que también ha ido aumentando, ¿cierto?, la intensidad de su discurso. Yo creo que va por ahí, porque además yo lo veo muy difícil, honestamente, lo que vamos a ver ahora, que se lleve a cabo un ataque. O sea, por lo menos ahora, o sea, todo, vemos como que todos los análisis, todos los titulares hablan de un posible conflicto real en el Indo-Pacífico, etcétera, etcétera, pero pensar en eso yo lo veo muy difícil, y por eso mismo creo yo que Biden se atreve a dar una amenaza de ese tipo, porque sabe que eso es muy difícil que ocurra. Creo yo, puedo estar equivocada, pero creo yo que es más retórico que nada. Eso. Ojalá sea así. Sí, ojalá. No, también me puedo equivocar, pero no, es que yo creo que es como demasiado, pues sí, sería la tercera guerra mundial, realmente. O sea, primero que ataque China y que Estados Unidos se involucre, porque además ahí probablemente tendría que involucrarse Japón y quién sabe si la OTAN o por lo menos AUKUS, bueno, no sé, lo veo complejo. ¿Ah? Ojalá que no, ojalá que no. Bueno, ahora, volviendo al tema como más conceptual, no hay que olvidar que a Deng Xiaoping
no le tenemos que solamente colgar las reformas económicas, que realmente son increíbles porque son las que permiten que China se convierta en la potencia económica que hoy día es, sino que él también fue el que logró, podríamos decir, elaborar, ¿cierto?, esta teoría de un país, dos sistemas, que se compró Estados Unidos, hay que decirlo. O sea, lo que Deng Xiaoping hizo fue, bueno, China es China, pero tenemos 3 provincias o 3 territorios que no están dentro del control nuestro, que en ese momento eran Macao, Hong Kong y Taiwán, pero que son parte de China, pero que están bajo otros sistemas. Y que después con el tiempo iremos viendo cómo vuelven a la madre patria, ¿cierto? Al mainland. Y esa teoría le gustó a Estados Unidos y se la compró, de hecho, y de alguna manera, y probablemente Taiwán durante un tiempo también se la creyó o estuvo dispuesta a mirarla, a quizás, digamos, evaluarla, pero sabemos que con el tiempo y con lo que ha ocurrido sobre todo en Hong Kong, ya no le gusta para nada. Pero es interesante recordar y tenerla presente, porque este ha sido, digamos, yo diría que el eje central de la política de los últimos 10, 15 años, sobre todo de China hacia esos territorios. Bueno, ahora volviendo a Taiwán, debemos recordar que las primeras elecciones democráticas de este país, o este territorio, si no lo queremos llamar país porque si no le gusta a China, fueron recién el 23 de marzo de 1996, después de un proceso de más o menos 10 años de transición democrática, porque fueron, como les decía, o sea, fueron décadas de dictadura, me refiero a dictadura porque no había una democracia con elecciones libres ni nada, sino que son recién las elecciones, las primeras elecciones democráticas en 1996, elecciones que le dieron un ataque cardíaco a la República Popular China. No le gustaron para nada, porque claro, antes de esto era una dictadura que quizás por último era de otro estilo, porque había libertad económica y todo eso, pero estaban bajo además el Partido Nacionalista Chino, que tenía ciertos, digamos, un nivel de diálogo con la China comunista, pero ya elecciones democráticas era realmente tomar un camino distinto, y esto realmente la China comunista lo consideró como un ataque a su integridad, y fue tanto lo que le molestó, es que China lo que hizo en ese momento fueron ejercicios con su flota, prueba de lanzamientos de misiles, que cayeron más o menos a 30 kilómetros de la costa de la isla. Pero aquí vimos que Estados Unidos no se quedó tranquilo, y vimos cómo en marzo de 1996 llegó la respuesta de Estados Unidos. El presidente Bill Clinton envió 2 portaaviones con sus respectivas flotillas de buques de apoyo a la zona. Y bueno, desde la guerra de Vietnam no se había visto un despliegue tan grande de los estadounidenses en el sudeste asiático, y ante este movimiento realmente Pekín no tuvo nada que hacer. O sea, ahí se dio cuenta que frente a Estados Unidos no podía hacer mucho, era realmente muy, muy difícil, y probablemente, como dicen muchos analistas, aquí fue cuando los chinos dijeron, ¿sabéis qué? No podemos hacer nada, lo único que nos queda por delante es ir aumentando nuestro poder. Eso es lo que han hecho, porque hoy día obviamente China está en una posición muy distinta a lo que era en 1996. De hecho, se habla de la mayor flota naval del mundo, o sea, por lo menos ya China, desde ese ámbito, es la potencia mundial, es la potencia naval a nivel mundial. Todavía no es la primera potencia militar, pero ha avanzado muchísimo. Así que eso ya se está logrando. Bueno, pero quizá el punto más serio desde la posición china, y que defiende el actual gobierno, lo marcó un personaje que es Lee Teng-hui, que fue presidente de la República China entre 1988 y el año 2000. Él fue quien formuló una doctrina alternativa a una China dos sistemas, porque él por primera vez habló de 2 estados.
en 1999. Fue el primero, él habló de 2 países equivalentes y destinados a negociar desde una visión de paridades. Ahora yo estuve investigando un poquito más de esto y encontré algo súper interesante, que la principal arquitecta de este concepto fue la actual presidenta Tsai Ing-wen, que en esa época era asesora del Consejo de Seguridad Nacional. Bueno, y esto es un punto de inflexión, podríamos decir, en la relación entre China y Taiwán, porque ya a China no le gustó nada esto de que ya se hablara de 2 estados, o sea que Taiwán ya se presentara como un estado frente a China, y de ahí ya comenzamos a ver una relación muchísimo más tensa. O sea, estos últimos 20 años ha sido mucho más complejo en esta relación entre las 2 Chinas. Ahora, ¿por qué ahora, actualmente, el tema está tan complejo, tan tenso? Yo diría que básicamente por 2 cosas. Lo primero es que se descubrió hace relativamente poco que Estados Unidos lleva 1 año entrenando en secreto a militares en Taiwán, según información que publicó The Wall Street Journal hace poquito. A ver, como dice aquí, 2 docenas de soldados estadounidenses entrenaron a las fuerzas terrestres y marítimas taiwanesas en medio de las tensiones entre Pekín y Taiwán. Pero entonces, esto se supo, y probablemente China ya lo sabía, y es por eso que China ha estado haciendo todo lo que hemos visto, ¿cierto? Que son básicamente estas incursiones aéreas chinas hacia este límite de la zona de identificación de la defensa aérea de Taiwán. Lo que es impresionante cómo han ido aumentando, y de hecho solamente entre el 2 y el 5 de octubre, 150 aviones militares chinos incursionaron en la llamada zona de identificación, el llamado, bueno, aquí lo tengo, el ADIS, así se le llama. Bueno, ya ha aumentado mucho. Aquí tenemos el año 2021. Estas son la cantidad de aviones chinos que entran en este espacio, que no es el espacio, porque los chinos ahí se están cuidando, no es que entre dentro del espacio aéreo, pero en el límite, y miren, es muy increíble cómo solo en octubre, según este gráfico, es hasta el 20 de octubre, hasta hace 5 días, habían entrado 166 de estos aviones, y son casas, la gran mayoría. Después tenemos aquí el celestito, bombarderos, amarillos de vigilancia y morados antisubmarinos. Entonces hay un desgaste, muchos hablan de una especie de guerra psicológica, es cansar a Taiwán, es agotarlo, porque imagínense, o sea, Taiwán todo el tiempo está viendo estos aviones que los sobrevuelan, y de manera cada vez más intensa. También se habla de un gasto de recursos para Taiwán, porque tiene que estar alerta, yo ahí me queda un poquito grande el tema, pero al parecer hay un gasto importantísimo al tener que estar alerta a todas estas incursiones por parte de China. Bueno, sabemos que esto ha sido muy complicado, y de hecho, por ejemplo, toda esta situación, este aumento de las incursiones, este aumento como de la retórica, pero también de la amenaza por parte de China. Por ejemplo, altos cargos militares estadounidenses declararon a principios de este año, 2021, que es probable que Pekín intente utilizar la fuerza en sus planes sobre Taiwán en los próximos 6 años. Otros responsables norteamericanos han dicho que el horizonte de acción de China podría ser más cercano. Luego tenemos las declaraciones, por ejemplo, del actual ministro de Defensa taiwanés, Chiu Kuo-cheng, un general en retiro, que el 6 de octubre señaló que China tendrá capacidad para invadir Taiwán en serio en 2025, y ha apuntado que la situación de tensión actual es la más difícil en 40 años. Bueno, ahora, paralelamente con todo esto, Estados Unidos ha multiplicado su presencia naval en el mar del sur de China. No hay que olvidar que Estados Unidos considera que esta es la zona más relevante, por lo menos en su discurso, para la paz mundial, para la estabilidad mundial, y sabemos que hay
todo tipo de, digamos, embarcaciones militares importantes de Estados Unidos en el mar meridional de China, pero también han aumentado, digamos, toda la presencia, digamos, no solamente de Estados Unidos, sino también de sus aliados en el último tiempo. Hemos visto maniobras con Gran Bretaña, Japón y Nueva Zelanda en aguas cercanas, no solamente a Taiwán, sino en toda esa zona disputada del sur del mar del sur de China. Bueno, entonces tenemos esta lucha entre China y Taiwán. Aquí tenemos un poco las diferencias de todas, digamos, las fuerzas. Tenemos aquí, digamos, los efectivos, por ejemplo, entre China y Taiwán, más de 1 millón frente a 88.000 taiwaneses, los tanques, 6.300, 800. Bueno, aquí después los pueden ver ustedes con tranquilidad, las fragatas 49 y 22, supongo que estos serán los cazas, de 1.500 a 400, y así. Ahí tenemos una foto de la artillería taiwanesa, pero quiero hablarles de esto que me interesa mucho, y es que el Economist, ¿cierto?, tituló su número de mayo pasado como Taiwán el lugar más peligroso de la Tierra. Y es bien interesante por qué lo ponen estos términos. Primero, bueno, el Economist destacó que Estados Unidos empieza a temer que ya no pueda disuadir a China de apoderarse de Taiwán por la fuerza. Pero esto a mí me pareció más interesante todavía. La guerra sería una catástrofe, y no solo por el derramamiento de sangre en Taiwán y el riesgo de escalada entre dos potencias nucleares. Una razón es económica. La isla se encuentra en el corazón de la industria de los semiconductores. Lo que les decía. Es tan impresionante, porque uno cuando ya se mete en temas más tecnológicos, yo les voy a mandar algunos artículos que son bien interesantes. Alguien me podría decir, pero que lata los chips, si a alguien no le interesa ese tema, pero es que es realmente muy impresionante. TSMC es lejos el mayor fabricante de chips del mundo y está en Taiwán. Quizás alguien se esté preguntando, bueno, ¿cómo Taiwán llega a ser lo que es? ¿Ah? Aquí hay distintas teorías, o yo no diría que son distintas, en realidad se van complementando. Por ejemplo, uno de los antecedentes interesantes es que durante la Revolución Cultural China, sabemos que una parte importante de la élite intelectual, de la gente más preparada, arrancó de China. Muchos se fueron a Hong Kong, otros se fueron a Estados Unidos, incluso algunos llegaron a América Latina, Perú, pero muchos se fueron a Taiwán. Entonces, vemos que hay un capital humano importante. Y lo otro que también es muy interesante es que Taiwán realmente se preocupó de darle una importancia realmente impresionante a lo que es la investigación y el desarrollo. O sea, se enfocaron en aquello, y para eso también hicieron alianzas estratégicas con Estados Unidos, y sobre todo hay un antecedente que es muy importante, que es la empresa RCA, que a muchos les va a sonar, esa empresa norteamericana, y con RCA hubo contactos estrechos, hubo taiwaneses que viajaron a Estados Unidos y que aprendieron el know-how para comenzar con la fabricación de estos chips, de estos semiconductores. Y así fue como TSMC se convirtió, y les voy a leer textual lo que dice el Economist, dice: TSMC, el fabricante de chips más valioso del mundo, produce el 84% de los chips más avanzados. Si la producción en TSMC se detuviera, también lo haría la industria electrónica mundial a un costo incalculable. Esto pensando si hubiese una guerra. La tecnología y el conocimiento de la empresa están quizá una década por delante de la de sus rivales, y se necesitarán muchos años de trabajo antes de que Estados Unidos o China puedan esperar ponerse al día. Se dice que si, por ejemplo, hubiese una guerra, es que esto es impresionante, quizás tendríamos unos 3 años sin los chips que hace esta empresa. Me refiero a los más avanzados, porque como les explicaba, hay muchas empresas que hacen estos chips, ¿cierto? Como por ejemplo Intel en Estados Unidos, Philips en Europa y tantos, pero lo que hace esta empresa
o un porcentaje enorme de lo que hace esta empresa no lo hace nadie más en el mundo. Por lo tanto, por ejemplo, Apple no tendría chips para hacer lo que hace. Y como les decía, o sea, podrían pasar mínimo 3 años donde no se podrían fabricar muchas cosas y sin decir también, y, digamos, y quizás también algunos autos sofisticados, ahí ya quizás me queda un poquito grande el tema, pero esto es mucho más complejo, esto es muy interesante y muy también impresionante, porque no estamos hablando solamente, digamos, de un conflicto bélico, como son muchos y que son dramáticos, sino que también estamos hablando de algo que puede tener consecuencias a nivel de la economía y del desarrollo mundial, porque recuerden que además los computadores son para todo, son para la medicina, son para las comunicaciones. Entonces, uno, yo creo que le cuesta realmente visualizar las consecuencias de algo de esta envergadura. ¿Mm? Así que los taiwaneses realmente son impresionantes y han ido, y están muy, muy adelantados, muy adelantados. O sea, nadie ha logrado hacer lo que ellos están haciendo, y ese es el drama. Y estuve leyendo, y se les voy a mandar un artículo, algo que encontré mucho después, incluso de preparar la presentación, es que cómo estará la situación de tensa, y también, y sobre todo por la gran demanda de chips en el mundo, es que el gobierno taiwanés ha prohibido a los headhunters en Taiwán de ofrecer trabajo a los taiwaneses en China para las industrias estratégicas. O sea, Taiwán está muy preocupado de tener fuga de cerebros hoy día, ¿ah? Y sobre todo a China, o sea, que un ingeniero súper duper especializado y fantástico no se vaya a ir a trabajar a una empresa china hoy día, por la falta que hay de gente, porque son los únicos, los taiwaneses son los únicos que saben de esto, y China está tratando de avanzar, tratando de ponerse al día, tratando de parecerse a los taiwaneses, porque le tienen que comprar todo a Taiwán, y obviamente se quieren, es lo que yo también haría como chino, ¿cierto? Ojalá casi secuestrarme a los ingenieros y llevármelos, pero ya los taiwaneses se pusieron vivos y por ley hoy día, no sé cómo lo están haciendo, pero multan a una empresa, por ejemplo, de recursos humanos, que le dé el dato a alguien para que se pueda ir a trabajar a China. O sea, yo lo encontré impresionante, esa parte, no, como digo, lo leí recién hace poquito, para que capten que esto al final es una guerra complicada. Pero es también muy impresionante porque tampoco estamos hablando de dos países que estén, digamos, en buen chileno, agarradas del moño en todo sentido, porque finalmente igual son dos países, dos territorios, como queramos llamarle, que están íntimamente relacionados en lo comercial, que se necesitan, y es quizás ese el gran argumento para llegar a pensar que China finalmente no va a atacar a Taiwán, porque los problemas serían tales que a China tampoco le conviene que Taiwán, ¿cierto?, quede en el suelo, porque eso podría tener consecuencias también muy graves para China. ¿Mm? Entonces, esa yo creo que también es la esperanza, a propósito un poco de la pregunta de la Connie. Yo creo que esa puede ser la salvación para el mundo, por el momento. O sea, no tener una tercera guerra mundial por lo estratégico que es hoy día Taiwán para la economía del mundo. ¿Mm? Bueno, esto solo se los traje para recordar un poco que lo importante que es para Estados Unidos el Indo-Pacífico. Eso ha llevado que haya creado una reciente alianza militar con Australia y Reino Unido, el famoso AUKUS, que sabemos que, bueno, yo creo que lo habrán visto en los medios, estuvo bien cuando se dio a conocer, fue súper polémico, sobre todo porque Francia se enojó, se indignó, porque recuerden que Australia había firmado ciertos contratos y iba a comprar una cantidad de submarinos a Francia, y finalmente lo que va a ocurrir es que Australia va a poder acceder a submarinos de propulsión nuclear por parte, sobre todo, de Estados Unidos. Reino Unido era el único que podía comprar y fabricar con conocimiento norteamericano esos submarinos, y ahora Australia también se suma a aquello. Australia tiene, recuerden, sus razones para unirse a esta alianza militar, sobre todo en contra de China. Recuerden que AUKUS nunca habla de China, pero todos sabemos por las declaraciones que finalmente es una alianza para enfrentar a China. Se habla de la zona del Indo-Pacífico, o sea, obvio que es contra China.
y recuerden que Australia está en una relación muy, muy tensa con los chinos, sobre todo desde que Australia, recuerden que en la mitad de la pandemia el año pasado, señaló o pidió explícitamente una investigación en contra de China a raíz del coronavirus, o pidió más bien una investigación del origen del coronavirus. Eso le cayó pésimo a los chinos, y los chinos se han dedicado a boicotear a Australia y a complicarle la existencia a los australianos. Entonces los australianos están bien, bien enojados con los chinos. Bueno, AUKUS es una de estas alianzas. De este tema yo creo que más adelante vamos a hablar, si es que sigue dando que hablar, aunque suene redundante. Y lo otro también, no me voy a referir a todo, pero la otra alianza que se ha estado reactivando es el famoso Quad, que es también este diálogo de seguridad cuadrilateral entre Estados Unidos, Japón, Australia e India, con el mismo objetivo, enfrentar a China. Porque también, aquí como dice aquí, es para contener los reclamos territoriales de China en el Indo-Pacífico. Sabemos cómo muchos países se van cuadrando para enfrentar al gigante asiático, entonces vamos viendo cómo China va quedando un poquito más, se va viendo más acorralado por Estados Unidos y sus aliados. Así que eso con Taiwán, China y Estados Unidos. Feliz respondo a sus preguntas. María José, quería